Uno de las especialidades del Politécnico es la parte de viento, o sea, la parte que estudia la ingeniería del viento, y de hecho tienen uno de los túneles de viento más importantes de Europa, es el segundo más grande en Europa, con el cual están investigando y están a la vanguardia de lo que es la aeroelasticidad de puentes. Y fue una de las materias más importantes que di, en la cual al final yo incluso trabajé el proyecto de tesis para finalizar la maestría. Y bueno, quiero presentarles un poco este tema a ustedes. Antes de comenzar, quisiera decir que lógicamente es un tema muy específico y hay o sea, se necesitan mucho conocimiento, digamos, de muchas materias que ustedes no han visto todavía, entre las cuales se encuentra dinámica de estructuras y bueno, otros temas también específicos que obviamente harán un poquito difícil seguir todos los temas, pero he intentado ponerlo lo más, digamos, básico. Y igualmente, o sea, igual por este motivo, acepto todas las preguntas y si tienen preguntas en el camino, que me las hagan. No sé si querés decir algo, Wilmer, o otro de ustedes antes de comenzar. ¿Me están escuchando bien? Sí, ingeniero, se está escuchando perfecto. Adelante. Bueno, gracias. Siendo así, entonces comienzo a hacerle la presentación. Bueno, si tienen preguntas, repito, por favor me interrumpen y me dicen. Bueno, comenzamos. Elasticidad en puentes de largo vano. Empecemos por definir qué es un puente de largo vano. Inicialmente se considera un puente de largo vano como aquel puente que tiene un vano de mayor a 1000 metros, y se considera incluso un puente súper largo, un puente que tiene un vano mayor a 1500 metros. Entonces vamos a comenzar un poco por mostrar la historia de lo que ha sido el estudio entre los puentes y su acción y cómo reciben ellos la acción aerodinámica o la acción del viento. Y comenzamos en 1869 con un puente construido en Francia, de hecho por el arquitecto Gustave Eiffel. Eh, y aquí vemos el primer viaducto en el cual por primera vez se necesita añadir rigidez lateral para poder soportar las cargas laterales. Y esto se hizo en un modo muy sencillo, simplemente eh, expandiendo la sección de las columnas o de los pilares hacia la base. Se nota ahí unas curvas que le dan estabilidad lateral al viaducto. Después, obviamente, hay muchos puentes más de los que se podría hacer comentario. Estos son los principales. Tenemos en 1855 el Reblin Niagara Bridge con 251 metros de vano. Es un puente que ya no existe hoy, lo fue desmantelado. Y las cargas de viento no se comprendían muy bien en aquel momento. Pero lo que se hicieron para limitar las oscilaciones verticales fue utilizar tirantes. Y esta misma solución se utilizó en el puente de Brooklyn. Es decir, el puente estaba inicialmente proyectado para que fuese un puente colgante, pero los tirantes, que son los cables que son, digamos, radiales, que salen desde los pilares y son atilantados, valga la redundancia, se añaden con este motivo en específico, con este objetivo particular, que es el de limitar las oscilaciones verticales a causa del viento. Después se hace otro avance importante. Ya en 1903 se tenía más, digamos, la teoría con la cual funcionan los puentes, con la cual se comportan, se comprendían mucho mejor. Y tenemos el Williamsburg Bridge, y por primera vez se utilizó una teoría estructural que se llama la Deflection Theory, la teoría de la deflexión, en la que se intenta comprender cómo se deforma el tablero al tiempo que se deforma el cable principal, que van a ser
los colgantes, perdón, el cable principal va a ser el cable que va de un pilar a otro y después se tiene los colgantes que en este caso no se aprecia muy bien, pero en este caso eran diagonales, que es también para limitar las oscilaciones longitudinales, aunque no sea muy intuitivo, pero los puentes también tienen oscilaciones longitudinales, es decir, a lo largo de la dirección principal del vano. Y se utilizó entonces estos cables inclinados o diagonales para limitar las deflexiones en ese sentido. Después hacemos un salto importante. Fíjense que pasamos de 480 metros a 1050 metros, otra vez en Nueva York, el tercer puente en Nueva York que lleva una innovación importante. Y se reconoció que la rigidez en el tablero no se necesitaba. Bueno, ahí coloqué que no se necesitaba en absoluto. Lógicamente que sí se necesita, pero se reconoce que no es un parámetro muy importante, porque en realidad en este punto, cuando se tiene un vano así de largo, se tiene que la rigidez del tablero funciona casi que única y exclusivamente para transmitir las cargas del tablero hacia los cables colgantes, que van a ser estos. Yo no sé si ustedes pueden ver mi mouse, yo estoy apuntando aquí las cosas, que van a ser estos cables verticales, esos son los colgantes. Entonces, para ese fin es que funcionan la rigidez del tablero, no tanto para ofrecer o proveer una rigidez que sea global. Entonces, por primera vez en el puente de George Washington se reconoció esto y se llevó en práctica. Después tenemos otro icono que va a ser el puente en el Golden Gate. También se utilizó un tablero cerchado, así como en el George Washington, con un vano también cada vez mayor de 1260 metros esta vez. Y por fin llegamos después al punto que, que quería llegar y presentarles, que es el que yo llamé el punto de quiebre, que es cuando nos damos cuenta o los ingenieros se dan cuenta que aún la información o el conocimiento que se tiene acerca de las cargas del viento era un limitado y ocurrió este colapso espectacular, diría yo. Vamos a acercar un poco. ¿Qué pasó en este puente? Entonces, se tiene que, con un viento bastante moderado, de 50 kilómetros por hora incluso, que es un viento muy común, o sea, no tiene un periodo de retorno bastante alto, que es con el que se desea diseñar la estructura, ya empezó a mostrar unas oscilaciones torsionales bastante importantes, que empieza a fatigar el material, que lógicamente impide totalmente el uso del puente. De hecho, el puente colapsó a los 4 meses de ser abierto. ¿Y qué pasó aquí? En este caso, el ingeniero, para rigidizar la estructura, voy a retrasar un poco, para rigidizar el tablero utilizó dos placas, una a cada lado, en lugar de utilizar la cercha que se iba utilizando desde antes. Notemos también que incluso el vano no era así de largo, es decir, que venimos de haber utilizado un vano de 1260 metros en el Golden Gate, aquí pasamos a 840 metros, es mucho más moderado, pero aún así tenemos una falla en, y unas oscilaciones bastante importantes. Entonces, siendo así, introducimos el tema principal de la conferencia, que va a ser la aeroelasticidad de los puentes, que intenta explicar qué falló en el puente de Tacoma, por qué colapsó, qué información no había y cómo podemos explicar ese fenómeno que llevó al colapso total del puente con las teorías que ya conocemos hoy. Lógicamente, después de que fallara este puente, después de este suceso, se limitó bastante la evolución de los puentes colgantes. Esto fue en 1941. Después de eso se limitó bastante, se dedicaron los ingenieros a investigar, a seguir desarrollando la ingeniería del viento
a través de túneles de viento, que es uno de los, bueno, es uno no, es el método más confiable que se tiene hoy en día para, confiable y económico incluso, que se tiene hoy en día para conocer la acción del viento ante las estructuras, no solamente los puentes. Entonces, bueno, sí, intentamos explicar entonces qué falló y cómo y por qué colapsó el puente del Tacón. Entonces, comenzamos definiendo la acción del viento en los cuerpos sumergidos. Vamos a llamar un cuerpo sumergido cualquier cuerpo que está sumergido en un fluido. Y aquí vamos a utilizar un poco los conceptos de mecánica de fluidos. Básicamente lo pongo lo más, digamos, cualitativo posible para simplificar un poco el tema. Entonces, vamos a comprender aquí también por qué es tan complicado definir las cargas de viento. Porque tenemos entonces que la presencia del cuerpo en el viento modifica el flujo del aire. La modificación del flujo induce entonces una distribución de presiones y velocidades alrededor del cuerpo que entonces causan una fuerza global llamada fuerza aerodinámica. Es decir, que el viento no es el único que cause las fuerzas. Las fuerzas dependen de la posición del cuerpo, de su geometría, de cómo están posicionados dentro de este fluido que va a ser el aire. Entonces tenemos que las fuerzas aerodinámicas van a alterar la posición del cuerpo y la posición del cuerpo a su vez altera la fuerza aerodinámica. Vemos entonces una, una relación bastante no lineal, parece como un círculo vicioso, en el que, otra vez, repito, el viento modifica el cuerpo y el cuerpo a su vez modifica las cargas del viento. Y un concepto muy importante es aclarar que las fuerzas aerodinámicas se generan únicamente si hay una velocidad relativa entre el cuerpo y el fluido, que en este caso va a ser el aire. De hecho, se comprobó también, y esto lo comprobó el arquitecto Gustave Eiffel, cuando estaba construyendo la Torre Eiffel, que es lo mismo tener un cuerpo estático con un viento a cierta velocidad, se tienen las mismas fuerzas aerodinámicas que si el viento está estático y el cuerpo viaja a la misma velocidad. Es decir, que la fuerza eh, aerodinámica depende de la velocidad relativa. Bueno, vamos entonces a analizar un poco lo que es lo que sería un cuerpo bidimensional. Imaginemos que esto es un alerón, por ejemplo, de un avión, tiene mucha semejanza y el cuerpo lo llamamos sí, un alerón, es, digamos, la forma de definir este cuerpo que tiene esta forma bastante aerodinámica. Y es bastante similar, de hecho, a la forma que asume el tablero de un puente, porque va a ser bidimensional y va a tener una sección, también la idea es que sea bastante aerodinámica. Entonces tenemos aquí que las fuerzas aerodinámicas se van a definir por las fuerzas de presión y las fuerzas viscosas. Entonces, las fuerzas de presión van a corresponder al primer, a la primera figura, en la que tenemos una distribución de presiones que van a ser causadas, por supuesto, por el flujo del aire alrededor del cuerpo. Tenemos después una distribución de esfuerzos viscosos o de cortantes. Aquí acordémonos un poco de mecánica de fluidos, en la que hay una capa, recordemos que hay un fluido aquí fuera del cuerpo que tiene unas turbulencias adentro, tiene unas interacciones de las partículas del fluido entre ellas, tiene un perfil de velocidades. Bueno, aquí están esas fuerzas cortantes, esos esfuerzos cortantes. Y por último vamos a tener que se van a producir unas fuerzas aerodinámicas que vamos a definir FL va a ser la fuerza de empuje, L va a ser por lift, y FD va a ser la fuerza de arrastre. Entonces, FL va a estar definido como la fuerza ortogonal a la dirección del flujo del viento, va a ser perpendicular a ella. Y la fuerza de arrastre, FD, va a ser una fuerza paralela a ella. Y van a estar definidas por estas integrales. Básicamente que presión
Si tenemos una presión, para sacar la fuerza resultante va a ser la integral sobre el área, y lo mismo si tenemos unos esfuerzos, que en estos casos van a ser de cortante, para obtener su fuerza resultante vamos a tener que integrar sobre el área. Y los cosenos y los senos van a ser las direcciones, en el caso de la presión, normales a la superficie, y en el caso del cortante va a ser no normal, sino longitudinal, el ángulo longitudinal a la superficie. Y así se define entonces la fuerza de arrastre y de empuje que van a dominar el comportamiento, las fuerzas aerodinámicas, pues, sobre el cuerpo. Se pueden definir entonces eh, regiones de alta presión, que se van a llamar las regiones, se va a llamar pues la región de flujo potencial, y también se va a definir la capa límite, en la cual las fuerzas viscosas serán más importantes. Entonces, la capa límite va a ser la región del flujo que está pegada al cuerpo y en la cual hay altas fuerzas viscosas. Entonces, la capa límite, aquí es importante tener en cuenta algo, que las fuerzas de presión son las que más influyen, las que tienen una mayor incidencia o una mayor contribución a las fuerzas aerodinámicas. Entonces, lo que se quiere en realidad es, perdón, lo que se quiere en realidad es limitar estas fuerzas de presión. Se quiere disminuir para tener solo fuerzas em, de cortante o viscosas, o que vengan de la capa límite. De hecho, cuando uno piensa en un perfil bastante aerodinámico, se tiene que ser un perfil bastante liso, en el cual evitamos que el flujo se separe del cuerpo, porque cuando el flujo, bueno, corrijo, en este caso, cuando la capa límite se separa del cuerpo, se van a tener regiones de presión más altas. ¿Okay? Aquí hablo de este tema también, en el cual, bueno, repito un poco, las fuerzas de presión contribuyen en mayor medida a las fuerzas aerodinámicas que las fuerzas viscosas, y cuando la capa límite se separa, las regiones de presión aumentan vastamente, aumentando a su vez la fuerza aerodinámica. Aquí tenemos a la izquierda un esquema de lo que va a ser el flujo del aire por fuera del cuerpo. Imaginemos que aquí abajo va a ser el cuerpo o la superficie, que en este caso es un alerón, y tenemos un momento en el que la presión de velocidad digamos, está bastante bien definida, hasta que llega un punto que aquí está eh, catalogado como el punto de separación, y las fuerzas de velocidades, perdón, el perfil de velocidades empieza a cambiar de signo. Cuando empieza a cambiar de signo y llega aquí a cero, entonces se produce lo que llaman un backflow, se cambia la dirección de la velocidad, se separa la capa límite y se forma una burbuja. Aquí a la derecha tenemos una fotografía bastante también eh, sofisticada. Tenemos el flujo que se separa a cierto ángulo. Este es un ángulo que se llama el stall angle del alerón. Si se pusiera, o sea, cuando la posición del alerón está más alineada con el flujo, no se va a tener esta separación, pero esta separación se tiene a cierto ángulo en el que sucede la separación del flujo, y vamos a tener obviamente entonces aquí unas fuerzas bastante mayores a que si tuviéramos solo las fuerzas cortantes. Recordemos que entonces aquí se producen las fuerzas por presión. Por ejemplo, aquí arriba las fuerzas se dan son fuerzas de presión. En realidad aquí las fuerzas por cortante debería ser muy pocas, pero en la parte inferior del ala van a ser principalmente fuerzas debido a la viscosidad del fluido, que va a ser entonces la capa límite. Entonces recordemos, aquí abajo va a haber todavía la capa límite, y aquí arriba va a estar eh, una separación de la capa límite. Bueno, ya hecho más de lo que les he contado. Repitiendo un poco, la fuerza de arrastre va a ser la componente de la fuerza aerodinámica que va a estar alineada con el flujo o paralela.
y la fuerza de empuje va a ser la componente de la fuerza aerodinámica que va a ser ortogonal al flujo. Definamos también entonces estos coeficientes aerodinámicos. Vamos a tener que, y aquí introducimos también un tercero componente que va a ser el componente que viene del momento. Entonces vamos a hablar de los primeros dos. Vamos a tener un coeficiente aerodinámico para el empuje y otro coeficiente aerodinámico para el arrastre. Y vamos a dividir estos coeficientes entre un otro coeficiente, valga la redundancia y la repetición, que va a ser un medio de ρ por b cuadrado por un área. ¿Qué representa un medio ρ por b cuadrado por un área? Primero, antes de multiplicar por el área, vamos a tener esa presión, un medio ρ b cuadrado va a ser una medida de presión que viene de la ecuación de Bernoulli. Y en realidad esa va a ser la presión que golpea al, digamos, al cuerpo, va a ser el golpe inicial y se le va a llamar presión dinámica o presión cinemática. Multiplicamos esto por un área que va a ser en realidad definida por el problema, no es necesariamente toda el área del cuerpo, es un parámetro con el cual se va a definir el problema y se puede adimensionalizar las fuerzas para obtener un número pues adimensional. Y por último se agrega el momento. Vamos a tener que dividir en este caso por la fuerza, un medio ρ b cuadrado por área va a tener unidades de fuerza y la vamos a multiplicar ahora por un ancho, b de ancho. También elegido, digamos, convenientemente dependiendo del problema. Hablemos también un poco de la naturaleza del viento. Esto es un tema también bastante, digamos, complejo y bastante profundo. Y lo que se puede decir es que el viento va a estar compuesto por una parte en promedio y después vamos a tener una parte que va a fluctuar en el tiempo. Eh, y el viento va a ser de una naturaleza bastante también aleatoria, por la cual entonces no se puede definir determinísticamente. Por el contrario, vamos a tener que utilizar herramientas estadísticas y probabilísticas para poder definir cuál va a ser digamos, el flujo del viento al que va a estar sometido una estructura. ¿Sí? O sea, desde la fase de diseño no se puede prever, solamente se pueden tener estimaciones probabilísticas. Entonces sí, se divide la velocidad del viento entre la velocidad media, que aquí la llamamos U mayúscula, y una componente turbulenta. Y la turbulencia va a definir esa parte aleatoria, disruptiva, sí, de la que se tiene que explicar entonces en términos estadísticos. Asimismo, dado que hay una parte media, una velocidad media de la velocidad y una velocidad fluctuante, vamos a tener que las fuerzas aerodinámicas van a estar definidas en una parte por la velocidad media, que va a ser la fuerza, va a definir una fuerza estática, y después por una fuerza fluctuante, una componente fluctuante de la fuerza aerodinámica, que va a ser obviamente también definida por la parte turbulenta de la velocidad del viento. Entonces, vamos a dividir después las fuerzas aerodinámicas en fuerzas estáticas y después dinámicas. Y la fuerza estática va a tener entonces, lógicamente, una respuesta estática en la estructura, mientras que las fuerzas aerodinámicas van a tener una respuesta dinámica o variable en el tiempo de la estructura. De la fuerza estática se puede decir que depende de diversos parámetros, entre los cuales ustedes ya conocen los primeros dos. El primero va a ser el número de Reynolds, que depende de la velocidad, de la viscosidad y del ρ del viento. Y después vamos a tener el número de Mach, que va a ser una relación entre la velocidad del sonido y la velocidad a la que va el viento. También va a depender de un parámetro, este es un parámetro estadístico que va a ser
el parámetro de intensidad, que va a ser una división entre la desviación estándar de la componente fluctuante del tiempo sobre la velocidad media. Y al final tenemos un epsilon sobre L, que va a ser una medida de la rugosidad del cuerpo del cual estamos hablando. Entonces, la fuerza estática va a depender de estos tres parámetros. Pero lo importante aquí es que esa fuerza estática, aún así, va a ser una fuerza constante en el tiempo. Insisto en eso porque es bastante, bueno, importante dividir la respuesta estática de la dinámica y después se pueden superponer. ¿Ok? Ahora después vamos a tener la componente fluctuante que se puede identificar en dos, que en realidad el primer caso es, es un subcaso del segundo. El primero va a ser un fenómeno que se llama desprendimiento de vórtices, que en inglés se le llama vortex shedding, y el segundo va a ser la fuerza de bataneo, que son las buffeting forces. Entonces, el vortex shedding, este es un video, vamos a verlo. El vortex shedding, ¿qué va a hacer? Va a ser la separación alternada de la capa límite y que va a generar fuerzas eh, ortogonales al flujo en lados opuestos del cuerpo. Veamos aquí la simulación, cómo se separa el flujo. Otra vez se separa la capa límite que les decía ahorita. Entonces esta capa límite se va a separar alternadamente, una y otra vez, alternando las regiones de presión positiva y negativa y alternando entonces las fuerzas, la fuerza sobre todo la fuerza de empuje, pero también va a afectar la fuerza del drag, del arrastre. Y aquí tenemos otro esquema para comprender bien este fenómeno. Ahora, este es un fenómeno que se da bastante en estructuras cilíndricas como las que vemos aquí, pero también se puede presentar en los puentes. Y el bataneo o las buffeting forces son las fuerzas ocasionadas por las fluctuaciones turbulentas en el viento. Por eso digo que el vortex shedding va a ser un caso particular del bataneo. Va a ser, sí, un caso muy particular porque lo que llamamos bataneo va a incluir todo lo que sean fuerzas debido a las fluctuaciones turbulentas del viento. Muy bien, ahora sigamos adelante y vamos a ver ahora los puentes de largo vano y por qué son tan susceptibles a la acción del viento. De hecho, si desde hace, bueno, si ha habido una limitante en el avance de los puentes, en aumentar el largo de los puentes, ha sido es la acción del viento. Porque la acción del sismo no es muy importante porque el puente va a ser una estructura muy flexible, lo que conviene cuando llegue el viento, perdón, cuando llegue el sismo, y la carga muerta se vuelve cada vez menos importante, es decir, cuando un puente ya se vuelve de 1500 metros, por ejemplo, o de 1000 metros, es más lo que tiene que sostenerse el puente en sí mismo que lo que tiene que sostener el tráfico y el flujo vehicular que va a atravesarlo. Entonces, ¿qué pasa con los puentes de largo vano? Tenemos que a medida que aumenta el vano, disminuye la frecuencia natural, por lo que el puente se vuelve más flexible y la respuesta al viento es más importante. Ahora, aquí tenemos este término, frecuencia natural, que va a ser un parámetro em, dominante aquí, y es un tema que yo sé que en pregrado no se ha dado todavía, que va a ser de la dinámica de las estructuras. Pero frecuencia natural va a ser la frecuencia a la que oscila un cuerpo cuando se le pone en, en oscilación libre, en vibración libre. Y va a ser una medida de la razón entre la rigidez y la masa. En realidad va a ser la raíz de la rigidez sobre la masa. Entonces, la rigidez va a estar en el numerador, la masa va a estar en el denominador, lo que quiere decir que a medida se vuelve más pesado el puente, por ejemplo, en este caso, a medida es más pesado,
va perdiendo rigidez y la frecuencia natural va a disminuir. Entonces la frecuencia natural, una frecuencia natural baja va a ser un índice de una estructura poco rígida. Entonces, a medida que aumenta el vano de los puentes, vamos a tener un puente menos rígido, es decir, más flexible, es decir, más susceptible a las fuerzas laterales ocasionadas por el viento. Ok, repito aquí un poco lo mismo. A medida que aumenta el vano, la rigidez del tablero pierde protagonismo en la rigidez global y va a servir solamente para transmitir la carga a los colgantes. Pues sí, al final el tablero, que es, digamos, la calle, la parte de la estructura por donde atraviesan los vehículos, al final el tablero se va a convertir prácticamente en una masa añadida, que va a añadir poca rigidez a la estructura. Veamos aquí la gráfica a la derecha. Tenemos cuando va aumentando el vano, vamos a tener cómo disminuye la frecuencia natural. Y aquí tenemos distintos puentes. El Akashi, por ejemplo, es el puente más largo del mundo hoy. Vamos a comparar la frecuencia natural en el modo vertical y después la frecuencia natural en el modo rotacional o torsional. Y esto es otro concepto que viene también de la dinámica de las estructuras, que son los modos, que son básicamente las formas geométricas en las cuales puede oscilar un cuerpo. En este caso, el puente se dice que puede oscilar de una forma vertical y de una forma torsional. Ahorita voy a presentar eso más gráficamente para que sea un poco más intuitivo. Entonces, otra vez, el parámetro más importante para proveer estabilidad al puente va a ser la relación, bueno, estabilidad hacia las cargas del viento. Va a ser la relación entre la frecuencia natural del modo rotacional sobre la frecuencia natural del modo vertical, por lo que Fn teta, Fn zeta. Y va a ser una medida de que el puente es más rígido torsionalmente que verticalmente. Entonces sí, se desea esto, que el puente sea más rígido torsionalmente que verticalmente. Entonces enfoquémonos un poco en responder a la pregunta que planteé ahorita, ¿qué falló en el puente de Tacoma? Y si vimos en el video del puente de Tacoma, podíamos ver cómo rotaba bastante, cómo las oscilaciones torsionales eran bastante altas, dándonos un indicio de que eh, el puente no era muy rígido torsionalmente. Entonces vamos a esperarnos que esta frecuencia natural del puente sea baja con respecto a la frecuencia natural vertical. Hablemos ahora de los problemas inducidos por el viento en puentes de largo vano. Les presento aquí de nuevo las fuerzas aerodinámicas, que van a ser la fuerza de empuje, la fuerza de arrastre y el momento. Aquí van a estar las fuerzas, pero los coeficientes aerodinámicos, e incluye un parámetro nuevo que va a ser alfa. Alfa es lo que le vamos a llamar nosotros el ángulo de ataque. Y va a ser la diferencia entre el ángulo, perdón, va a ser el ángulo entre la dirección del viento y el eje del tablero. Aquí definimos también entonces gráficamente las fuerzas de empuje, de arrastre y de momento. Y aquí le muestro un esquema también del viento llegando al puente. Vemos también que que depende tanto del tiempo como de la posición. Es decir, si tenemos una excitación de la velocidad del viento en cierta esquina del puente, esta excitación va a ser distinta. Obviamente va a tener una correlación, pero va a ser distinta a las velocidades en otra porción del puente, corrido. Ahora vamos a presentarles los coeficientes aerodinámicos que van a ser función de ese ángulo alfa, el ángulo de ataque, para distintos puentes. Tenemos en el centro el Akashi Kaikyo, que es el puente más largo del mundo hoy. Tenemos a la izquierda el puente Messina, que es un puente que se ha diseñado ya, lo diseñaron de hecho en parte en los profesores de la Universidad del Politécnico en el túnel del viento.
Es un puente que está diseñado, pero no se ha podido construir por temas económicos. Y tiene un vano, de hecho, bastante largo, de 3.300 metros, y es para unir la isla de la Sicilia con el continente, con la parte continental de Italia, en el sur de Italia. Y a la derecha vamos a tener entonces nuestro puente incógnita, va a ser el Tacoma, y notemos algo enseguida. Notemos que aquí tenemos todos la curva del coeficiente aerodinámico de empuje, perdón, de arrastre, que va a tener una curva hacia arriba. ¿Ok? Va a tener un mínimo en el centro, un mínimo cuando el ángulo se acerca a cero, y sí, tiene una curva es cóncavo hacia arriba. Eso de comportamiento se repite. Después vamos a tener el CL, que va a ser el coeficiente aerodinámico de empuje, tiene una derivada positiva. Y por último tenemos el coeficiente aerodinámico del momento, CN. Está en rojo en estas dos gráficas y aquí está punteado, y notemos que en el Tacoma va hacia abajo, mientras que en estos dos tiene una derivada positiva. Vamos a ver ya más tarde qué significa esto y por qué esto pudo haber inducido en la falla o en el colapso del puente. Muchachos, si tienen una pregunta, por favor, me dicen, ¿ok? Porque sé que estamos hablando de muchos temas específicos. Bueno, el problema estático está ocasionado por la velocidad media del viento, y aquí tenemos una comparación de las pruebas de túnel de viento entre el puente de Lakashi y el puente de Messina. Lógicamente el puente de Lakashi va a tener un, lógicamente esto es un modelo, ¿no? Pero va a tener un empuje mucho mayor al puente de Messina. De hecho, veamos aquí atrás que el puente de Messina tiene una sección bastante aerodinámica, mientras que el puente Akashi Kaikyo va a tener una sección cerchada y bastante cuadrada, bastante alta. Ok, vamos entonces a entrar en lo que son las ecuaciones, eh, cómo se describe entonces, digamos, mediante las ecuaciones de la dinámica de estructuras, la respuesta que va a tener el puente ante las fuerzas aerodinámicas. Ahora, esta es una ecuación también, como les decía antes, va a ser de dinámica, es la que nosotros llamamos la ecuación de movimiento. Los dos puntos van a indicar las derivadas, los puntos sobre la variable va a indicar las derivadas en el tiempo, de modo tal que esto va a ser masa por aceleración más, estos son matrices, ¿ok? La matriz de masa por la matriz de aceleración, la matriz más la matriz de amortiguamiento por la matriz de velocidad, más la matriz de rigidez por la matriz de desplazamiento. Y esto va a ser igual a las cargas externas de aerodinámicas. Entonces, MS, RS y KS van a ser las matrices de masa, amortiguamiento y rigidez del puente. S viene de estructura, porque más adelante la vamos a diferenciar con las masas, perdón, con las matrices que van a venir del viento. Y en X están contenidas los que llamamos los grados de libertad de la estructura, que en este caso van a ser Z, el grado de libertad vertical, Y, el grado de libertad horizontal, y teta, que va a ser el grado de libertad rotacional. Aquí tenemos el esquema de cómo hacer la velocidad del viento. Vamos a tener la componente B de t, B mayúscula va a ser el vector del viento como tal, que se va a descomponer después entonces en la velocidad media, en una componente U de t, que va a ser una componente que sea longitudinal a la velocidad media, y una componente después perpendicular a la velocidad media, y alfa, que era el ángulo que les comentaba, que es el ángulo de ataque del cual va a ser función los coeficientes aerodinámicos. Va a ser entonces también el ángulo entre la velocidad del viento y la velocidad media. Ok, también como les comentaba, entonces tenemos que las fuerzas aerodinámicas se dan gracias a la fuerza, a la velocidad relativa, corrijo. Y vamos a tener que en la definición de la velocidad relativa van a estar entonces los grados de libertad
del puente. Van a estar el Z con el punto, que significa la velocidad en el grado de libertad vertical, y vamos a tener teta punto, que va a ser la velocidad en el grado de libertad rotacional. Entonces vemos cómo nuevamente ya podemos por fin poner en ecuaciones el hecho de que la velocidad, las fuerzas aerodinámicas dependen también de la respuesta eh, inducida sobre el tablero, sobre el puente. Esta ecuación no es más que una relación de Pitágoras que viene de este esquema de la velocidad de las velocidades relativas entre el viento y el puente. Ok, entonces vamos a hacer una simplificación. Después de, lógicamente, un poco de desarrollo, vamos a cambiar la fuerza, las ecuaciones de movimiento, que va a ser la masa por la aceleración, más el amortiguamiento por la velocidad, más la rigidez por el desplazamiento, igual a unas fuerzas externas. Vamos a ver que estas fuerzas externas en realidad se va a componer de una parte que sí va a ser externa y otra parte que va a estar entonces del lado, se incluye ahora del lado izquierdo de la ecuación, que era inicialmente solo tenía que ver con la estructura. Aquí hay un error, esto es una multiplicación, esto no es una suma. Entonces, lo que era antes una matriz de amortiguamiento que venía de la estructura, ahora va a ser una matriz de amortiguamiento que viene de la estructura y del viento. El, el subíndice A quiere decir del aire aerodinámico. Lo mismo la rigidez. Ahora la rigidez no viene solo de la estructura, sino que viene también del viento. Es decir, que tenemos los fenómenos aeroelásticos. Y podemos entonces ver ya cómo las propiedades del viento van a cambiar las propiedades mecánicas del puente. Hablemos de esta matriz R. Esa matriz R quiere decir amortiguamiento y está multiplicada por la velocidad. Quiere decir que esta es, digamos, la capacidad que tiene cada estructura, en este caso los puentes, obviamente, de disipar energía y hacer que unas oscilaciones puedan, sí, disiparse y disminuir la amplitud de las oscilaciones. O sea, es lo que nos va a permitir al puente que no oscile hacia el infinito. Si no existiese esta disipación de energía, si no existiese este amortiguamiento, el puente va a quedarse oscilando, digamos, para siempre, hasta que tenga otra fuerza externa que haga que las oscilaciones se detengan. Entonces, volvemos al título inicial de esta conferencia: aeroelasticidad en puentes de largo vano. Vamos a tener que la aeroelasticidad va a ser el fenómeno en el cual el movimiento del cuerpo se vuelve importante y las fuerzas aerodinámicas dependen tanto del movimiento del cuerpo como del flujo mismo. Y las fuerzas inerciales, que son las fuerzas que vienen de la masa, las fuerzas elásticas, que son las que vienen del material, que va a ser, no va a ser otra cosa que K por X, lo que ya ustedes han visto, digamos, en análisis estructural, en mecánica de sólidos, y las fuerzas aerodinámicas van a interactuar. Y lo que les comentaba en la slide anterior, la presencia del viento va a ser entonces capaz de modificar los parámetros mecánicos de la estructura, en este caso un puente. Aquí les muestro también cómo varía la frecuencia natural el coeficiente de amortiguación con respecto a la velocidad del viento. Esta es una velocidad bastante pequeña, que va a ser en realidad, porque esto viene en realidad de modelos, de un modelo en el túnel del viento, de un modelo en el túnel del viento. Entonces vamos a tener que la frecuencia natural en el grado de libertad rotacional y el grado de libertad vertical van a variar con el viento. Incluso se pueden encontrar, ya hablaremos de eso. Y también vamos a tener que los coeficientes de amortiguamiento, perdón, de amortiguamiento o de amortiguación van a llegar a un máximo con una velocidad por aquí, digamos, entre 13 metros por segundo, y después van a disminuir bastante. Entonces, ese es el comportamiento aeroelástico, en el que la acción del viento cambia digamos, las fuerzas aerodinámicas cambian la elasticidad del puente.
Por eso hablamos de aeroelasticidad. Entonces, el principal problema al que se enfrentan los puentes ante la acción del viento va a ser la inestabilidad dinámica en 2 grados de libertad, que se conoce en inglés como flutter instability. Y va a ocurrir cuando una velocidad alta, que vamos a llamar la flutter wind speed, del viento, las frecuencias naturales van a asumir el mismo valor y al mismo tiempo el coeficiente de amortiguamiento va a disminuir hacia cero. Recordemos que entonces si no hay amortiguación, si no hay amortiguamiento, no hay modo de disipar la energía y las oscilaciones van a seguir hasta que otra cosa las detenga. Vamos a obtener entonces que los movimientos en los grados de libertad vertical y rotacional del tablero se van a acoplar y el puente va a perder toda la capacidad de disipar energía. Por el contrario, el movimiento del tablero se introduce energía a sí mismo. ¿Qué pasa? Que si tenemos un amortiguamiento positivo, hay disipación de energía. Si tenemos un amortiguamiento negativo, vamos a inducir o introducir energía al sistema. Vamos a ver un ejemplo de qué puede ser esto. Que en realidad no va a ser por un puente, sino por las alas de un avión. Vamos a ver cómo se ve este fenómeno de flutter instability. Veamos cómo en este ejemplo se alcanza una velocidad a la que el movimiento vertical y el rotacional están acoplados. O sea, el puente empieza a... Perdón, esto no es un puente. El ala empieza a oscilar prácticamente en un solo modo, que va a ser acoplado entre el rotacional y el vertical. Entonces, volvemos a la pregunta inicial, ya para terminar esta presentación. Colapso, para concluir esta presentación, corrijo, colapso del puente de Tacoma. ¿Qué falló? ¿Qué pasó en este caso? Entonces, vamos a tener que, en aquel momento, los puentes se diseñaban para resistir vientos de 190 kilómetros por hora, pero el puente de Tacoma falló a una velocidad bastante moderada, es decir, de 65 kilómetros por hora. Las placas laterales proveían poca rigidez vertical y prácticamente ninguna rigidez rotacional, es decir, que los ingenieros en ese momento se tomaron bastante en serio el hecho de que la rigidez del tablero sea únicamente para transmitir las cargas hacia los colgantes. Para un puente con un vano de 842 metros, esto no fue suficiente. Y otro de los mayores problemas era que la geometría de la sección no era aerodinámica y permitía entonces el vortex shedding. Veamos aquí este esquema en el cual la geometría, que va a tener una forma, digamos, de H o de I, va a permitir que cuando el viento pase, la capa límite se separe, sea de la parte de arriba que la de abajo. De hecho, vamos a ver esta simulación. Vamos a alargar un poco porque es bastante lenta. Aquí se ve cómo el fenómeno de vortex shedding se dio en una geometría de una sección similar a la del puente de Tacoma, por no decir la misma, porque el puente de Tacoma tenía esta sección. Se ve el vortex shedding, se ve la separación de la capa límite, se ve entonces cómo las fuerzas de presión empiezan a actuar sobre el puente y después se ve también cómo incrementa y esta capa límite se empieza a separar dentro de la sección misma. Entonces, adicionalmente tenemos el comentario que les hacía ahorita, que era que la derivada del coeficiente aerodinámico del momento en el puente del Tacoma va a ser negativo. Y si lo confrontamos con los otros puentes diseñados, que son el puente del Messina y el puente de la Cachicaquio, estos son positivos. Ahora, ¿qué significa esto? Este es un parámetro que en realidad se llama KM y es un parámetro que va a estar incluido en la matriz de amortiguamiento aerodinámica o aeroelástica y cuando es negativo va a hacer que a medida que aumente la velocidad,
empieza a disminuir la amortiguación, siendo que si es positivo va a mantenerse la estabilidad por una alta velocidad. Entonces, en conclusión, para concluir qué pasó en el puente de Tacoma, digamos que se combinaron dos fenómenos. Uno, el vortex shedding, y dos, el flutter instability. Y por eso falló finalmente el puente de Tacoma. Se dieron unas oscilaciones bastante altas. Se dio entonces el material entonces se fatigó por la repetición cíclica de las deformaciones y terminó por colapsar. Antes de concluir, le muestro un poco de cuáles son los puentes más largos hoy, después de lo que fue, lógicamente, el colapso del puente de Tacoma. Se aprendieron los errores y se siguieron diseñando puentes largos según la necesidad. El puente más largo hoy va a ser el Akashi Kaikyo, con una luz de 1991 metros, que de hecho estaba proyectada inicialmente para que fuera de 1990 metros, pero cuando se estaba haciendo la construcción no estaba aún el tablero. Hubo un terremoto, hubo un sismo que ocasionó que los pilares se separaran 1 metro. Entonces hubo que rediseñar un poco el puente para ajustarse a esta nueva longitud y se quedó en 1991 metros. Se utiliza un tablero cerchado y esta es la sección. Aunque no se ve bastante aerodinámica, lógicamente que sí es estable, sí es un puente estable aerodinámicamente. Se estrenó en 1988. Tenemos el puente Yavuz Sultan Selim, se le conoce como el tercer puente sobre el estrecho del Bósforo. A la derecha tenemos el modelo que llamamos aeroelástico ese es en el Politécnico de Milán, va a ser en el túnel del viento. Y en este caso se utilizó un puente híbrido, es decir, un puente atirantado y colgante a la vez, pero no por efectos del viento, sino para limitar las oscilaciones que venían de un ferrocarril que atraviesa el puente. Tenemos también el puente Kanakali, 1915, también en Turquía. Ok, este puente es en Turquía, quería agregar, y este puente es en Japón. Este puente también va a ser en Turquía, está en construcción ahora mismo. Tiene una luz de 2023 metros y utiliza una sección que se le llama gemela, es decir, que son paralelas y se unen cada tanto con una viga transversal, pero en principio digamos, este espacio, este vacío que va a haber entre las dos secciones va a evitar que se forme el fenómeno de vortex shedding. Por último, tenemos el puente sobre el estrecho de Messina, que va a tener una luz central de 3.300 metros. El puente, repito, está diseñado, no se ha construido por temas económicos. Une la parte continental de Italia con la isla de Sicilia y está hecho esta vez con 3 secciones, trillizas se le llama, y que cada tanto también están conectadas con una vía transversal. A la derecha tenemos el modelo rígido que está en el Politécnico de Milán, con el cual en realidad hacen bastante investigación en el tema también de aeroelasticidad de puentes. Y bueno, hemos llegado al fin. Muchas gracias por escucharme. Escucho sus preguntas ahora. Muchas gracias, ingeniero Edio, por su presentación. No sé si alguien dentro de los asistentes tiene alguna pregunta o duda con respecto al tema. Que aprovechen, este es el espacio para preguntas o alguna pregunta con respecto al convenio que tiene la Universidad de doble titulación con el Politécnico de Milán. También aprovechen y puedan preguntar. Buenas, yo tengo una pregunta. Dime, Alejandro. ¿Qué más, Luis? Luis, ahí vi que utilizas la ecuación de movimiento de la dinámica para determinar la aerodinámica del puente. Entonces estaba viendo que en la segunda ecuación, en la primera ecuación, en el segundo término, cuando utilizas la rigidez,
hablas de la rigidez aerodinámica. Esa rigidez aerodinámica, pues tú sabes que la rigidez está asociada a la elasticidad de los materiales prácticamente, o sea, un factor importante es la elasticidad. Entonces, ahí, ¿cómo interfiere el KS aerodinámico? ¿Es como el aire que afecta al puente como tal, la estructura, o es algo independiente? No sé, no me quedó muy claro. Dale, ya regreso y te presento. Sí, vamos a cambiar esto de una para Esa. evitar confusiones. Bueno, lo que pasa es que aquí me salté todo un capítulo entre el pasaje de una ecuación a la otra. Vamos a tener que, sí, absolutamente, la rigidez depende del desplazamiento, pero lo que se tiene en este caso es que el, la fuerza aerodinámica van a depender de este ángulo, del ángulo alfa. ¿Dónde estaba? Aquí. Van a depender de este ángulo alfa, que está, bueno, el ángulo alfa es el ángulo y el, entre el flujo del viento y la posición del cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Que este ángulo alfa no solo, o sea, no va a ser solamente velocidad, sino también posición. Entonces, si la posición del puente cambia, es decir, si el puente está girado de una forma, Ok. gira más o gira menos, la fuerza aerodinámica depende de esa posición. Entonces, cuando tenemos esa fuerza aerodinámica que depende, esa dependencia de la fuerza aerodinámica de la posición del viento, vamos a ver aquí en nuestra ecuación, cuando la tenemos del lado derecho, la podemos reescribir como un producto de unas propiedades aerodinámicas por ese vector de desplazamiento o ese vector de posición. O sea, en realidad esto va a estar escrito aquí. Si quieres lo modifico de una para que quede bien clarito. Bueno, estas fuerzas aerodinámicas van a estar escritas como, digamos, una fuerza estática más la, Ok. esta no es la rigidez, este es el amortiguamiento por la velocidad más Ujú. el K aerodinámico por el, el desplazamiento. Entonces, ¿qué pasa? Que ese K aerodinámico va a ser únicamente, o sea, va a ser una matriz que va a estar compuesta únicamente de propiedades eh, aerolásticas, que van a depender, Aerolástica. Ok, aerodinámicas, corrijo, perdón, solamente del viento, únicamente del viento. Y ok, va a explicarse por esa dependencia que tiene la fuerza aerodinámica de la posición del viento, perdón, de la posición del puente. Lo ok, mismo con la, con la matriz de amortiguamiento. Va a ujú. depender entonces de la velocidad relativa, pero hay todo un capítulo que va entre esta ecuación y la otra. No, Realmente, claro, sí, yo me imagino que pasar de ahí a allá no es tan trivial que digamos. Entonces, por eso es que era mi duda de que si se utilizaban más parámetros aerodinámicos, o sea, esos parámetros aerodinámicos estaban asociados como tal solamente al viento o a la estructura, pero ya veo que están más asociados al viento. Y claro, me doy cuenta que el amortiguamiento, pues tú sabes que el amortiguamiento de una estructura normalmente es de 2,5%, como mostraste ahí se ve clarito, y de repente aparece un amortiguamiento del 14% eh, por la aerodinámica. claro. Es algo tremendo. Sí, sí, el comportamiento es bastante eh, aeroelástico. O sea, las propiedades del viento van a cambiar bastante las propiedades del puente como tal. Entonces, aquí otra vez te quería decir, sí, o sea, la velocidad, bueno, ok, lo que te iba a decir era lo siguiente, entonces, sí, digamos, la matriz aeroelástica va a ser una suma algebraica de lo que va a ser la matriz estructural, que depende únicamente de la estructura del puente, y otra matriz que va a ser aerodinámica. Y Ujú. los componentes que van a estar dentro de esta matriz va a ser, se repite, un medio ρ por la velocidad al cuadrado por el área, ni siquiera, perdón, un medio ρ por velocidad al cuadrado, punto,
y va a estar multiplicado bueno, aquí, ok, por estos coeficientes y por sus derivadas, porque después también hay otro proceso de linearización, se reducen unos ángulos, se asume que seno de teta es igual a teta cuando los ángulos son pequeños, Sí. se hacen otros procesos de linearización en los que se tienen las derivadas de estos coeficientes, y por eso también vamos a tener que este Km, que va a ser la derivada del Cm, va a ser un parámetro importante que va a estar de hecho metido en la, en la matriz de amortiguación, de amortiguamiento. Entonces esos van a ser los parámetros que van a definir las matrices aerodinámicas. Ok, bueno, y otra cosita ahora que estaba pensando es que normalmente, pues nosotros cuando diseñamos una estructura, un edificio, siempre nos fijamos en los primeros modos, como el primero y segundo modo de la estructura, porque son sí, los primeros modos fundamentales. Pero yo creo que aquí en este puente, en esta parte aerodinámica, no sé, tú me corregirás, ya, ya comienzas a mirar el tercer modo fundamental como un modo importante, ¿no? Y entre más modos, me imagino que serán más grandes los modos, no sé, tú eres el que sabes de eso, entonces, no sé, una pregunta. Claro, a ver, aquí se consideran los primeros, o sea, máximo los primeros 6 modos en realidad. Y los primeros modos van a ser de primero, el de empuje va a ser el horizontal, después vamos a tener el vertical, y de último tiene que estar sí o sí el torsional, hablando de los primeros 3 modos, ¿no? Porque tenemos que asegurarnos sí o sí de que el puente sea más rígido torsionalmente que verticalmente. Cuando el puente tenga menos rigidez rotacional que, que vertical, va a pasar entonces lo que pasó en el puente de Tacoma, que tuvimos una falla, que se tiene, y es que no sea, o sea, el problema aquí entonces va a ser de inestabilidad aerodinámica, de inestabilidad en los 2 grados de libertad vertical y torsional. O sea, a medida que esté más lejos la frecuencia natural torsional de la frecuencia natural vertical, a una mayor velocidad en la que se alcanza el que llamaba ahorita el floating instability, y se acoplan los dos movimientos. Pero para responder bien claramente tu pregunta, para el puente de Mesina, que es un puente que ajá, está diseñado, no está construido, pero tiene un largo de 3.300 metros, que es bastante exagerado, es bastante enorme, si comparamos, o sea, si comparamos con el más largo hoy que están en construcción de 2.000 metros. Para ese puente se analizaron los primeros 6 modos, punto. Más allá no. Y es el puente, o sea, un puente lógicamente bastante flexible. Aquí también le mostraba otra gráfica que era la de las frecuencias naturales. Vamos a buscarla aquí. La frecuencia natural para el Mesina está por aquí en bajita, entre 0.05 y 0.07. Miren el Akashi, por ejemplo, ya mucho más del doble, entre 0.15 y 0.06. Entonces, sí, los primeros 6 modos que van a ser los primeros 2 modos de cada, bueno, pues de cada modo a su vez, o sea, los primeros 2 modos verticales, horizontales y torsionales van a ser los que van a dominar la estructura, no más de allá, en realidad, no más de allá. Vale, gracias, Luis. Excelente. Dale, Arciniegas. Muchachos, si alguno tiene alguna pregunta, por favor, sí. Bueno, como decía otra vez al comienzo, esto lo presentaba también para compartir con ustedes un poco lo que fue mi experiencia en el Politécnico, y que es una oportunidad que está hoy en la Universidad del Norte. Tienen este convenio. Eh, Lógicamente que la Universidad del Norte tiene convenio con muchas universidades, y esta es una de ellas. Bueno, Daniela me pregunta, aquí veo el mensaje. ¿Cómo fue mi experiencia, el proceso y la convivencia allá? No, bastante, bastante bueno. De hecho, aquí en la presentación hay también varios amigos
que estudiaron conmigo allá y viendo la presentación también y no, bastante bueno, la universidad muy buena, muy distinta incluso también a la Universidad del Norte, los temas, o sea, la metodología de enseñanza y de exámenes también es bastante distinta, es una universidad a la que hay que adaptarse, es una buena oportunidad también desde el punto de vista económico porque, bueno, hasta donde se no ha cambiado, pero la matrícula está incluida en el programa de doble titulación, ya eso tendrán que preguntárselo a la coordinadora, pero desde ese punto de vista también es bastante conveniente. Y nada, la experiencia en Italia es muy buena. Y este tema en particular a mí me terminó apasionando y fue en donde hice al final mi, mi tesis de la maestría. Entonces sí, la experiencia es bastante buena y si tienen más preguntas, me las pueden hacer, más preguntas específicas, pero yo diría que es una oportunidad que ustedes pueden, que les diría que evalúen para ustedes, si les conviene y es una buena oportunidad. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿Cómo fue el proceso para hacer la doble titulación? Bueno, se abre una convocatoria, te piden, te piden los documentos, te piden un examen de inglés que va a ser obligatorio, el TOEFL, en este caso. Hay también una entrevista con el decano y hay un proceso de selección en el cual, en mi caso, cuando yo me fui, 2017, fuimos 11 estudiantes. Y tengo entendido que las plazas se han abierto, pero no estoy seguro si hay más plazas hoy, pero tengo entendido que siguen yéndose 10, 12 estudiantes cada año. Y sí, el proceso de selección consiste en una carta de motivación también y la entrevista con el decano. Esas eran, digamos, los parámetros más importantes en su momento. No sé si haya cambiado. Pero lo importante es que aquí te elige la Universidad del Norte. O sea, el Politécnico no tienes que aplicar como tal. Uno aplica aquí a la Universidad del Norte y ya, digamos que el Politécnico ya de facto te admite. Chicos, si tienen alguna otra pregunta. Yo, bueno, yo tengo entendido que esa era mi pregunta también. Tengo entendido que están las opciones de clases en inglés y clases en italiano también. Entonces, no sé si usted, ingeniero, realizó el semillero de italiano acá en la universidad o o tuvo la opción de las clases en inglés también. La maestría es en inglés. La maestría en estructuras es en inglés. Hay cursos en italiano. De hecho, este curso de ingeniería del viento era en italiano, pero un compañero que fue a la universidad única y exclusivamente para dar ese curso y no hablaba italiano, hizo que lo cambiaran. Y ustedes podrán hacer lo mismo si se les da la oportunidad. Pero sí, las clases son en inglés. Sé que yo hice la maestría en estructuras. Sé que creo que era la de hidráulica, que aún tenía más clases en italiano, pero ya eso está cambiando. O sea, ya las clases son en inglés. Entonces, sí, el italiano se necesita para quienes estén interesados, pero las clases son en inglés. La maestría es en inglés y todo es en inglés prácticamente. Que me preguntaba cuánto es el costo promedio mensual. El costo de vida, digamos, podía estar entre 800 y 1000 euros mensuales, incluyendo todo. O puede ser incluso menos. Un mes bien ahorrado podía llegar a de 600, 700 y después gastándose mucho podía llegar a 1000 euros. Pero ese es más o menos el rango del, del costo de vida, incluyendo todo, lo que es arriendo, alimentación,
Sí, gastos básicos, todo, y salidas también, viajes, eso está incluido ahí. Todo eso puede estar en el promedio de 800 a 1000 euros mensuales. La vivienda es, yo la encontré allá y nada, Milán es una ciudad bastante universitaria, entonces, ya, vamos a por- Milán es una ciudad bastante universitaria, entonces sí, hay barrios completos prácticamente de estudiantes y se encuentra vivienda. Se puede encontrar incluso también por internet desde antes de viajar, como muchos de mis compañeros hicieron antes de ir, pero yo la encontré allá gracias incluso también a una amiga que había hecho también el doble título. Me encontré con ella ya terminaba, dejaba su apartamento y yo cogí el apartamento de ella. La experiencia como estudiante extranjero, sí, muy buena, o sea, la universidad tiene muchos estudiantes extranjeros, tiene muchos estudiantes también latinos, muchos estudiantes de otras partes de Europa, también de muchas partes del Medio Oriente, tiene estudiantes. Ok. em, entonces, como estudiante extranjero, muy buena la experiencia, se conoce mucha gente y se hacen muchas amistades internacionales también, lo cual es muy positivo. ¿Más preguntas, muchachos? Una última preguntita, ingeniero. ¿El Politécnico te brindó alguna ayuda financiera o algo por el estilo? No, no, ya en realidad ya la ayuda financiera la tienes con la Universidad del Norte. Si, digamos, se te da la oportunidad de aplicar por tu cuenta fuera de la Universidad del Norte, em, hay hay otras ayudas financieras, pero como ya uno va, digamos, como yo ya fui con la ayuda financiera de la del convenio entre la Universidad del Norte y el Politécnico, ya yo no estaba pagando matrícula. Así que no, digamos, no había acceso a esa otra ayuda financiera. Hay ayudas financieras por otros. Yo en mi caso fui con Colfuturo, que es un crédito beca, que entonces ellos hacen un crédito y con base en ciertas condiciones, cuando regreso aquí a Colombia, te condonan unos porcentajes del crédito. Entonces, yo fui con esa ayuda financiera, sumado a la ayuda financiera del convenio entre la Universidad del Norte y el Politécnico, que es el hecho de que yo no pagaba matrícula allá. Yo allá pagaba mi sostenimiento, mi manutención. Entonces, sí. ¿Cómo fue el proceso para hacer proyecto de grado haciendo doble título? Tenía que estar en constante comunicación con la Universidad del Norte, con la coordinadora, con María Paola, aquí en la universidad. Y básicamente hay que asegurarse de tener un componente de diseño, lo cual no es fácil porque la Universidad del Politécnico es bastante investigativo. Y al ser una maestría se enfoca entonces en investigación. Entonces había que conciliar el uno con el otro. Pero bueno, listo, al final aquí tuve que hacer unas pequeñas modificaciones al proyecto de grado. Mi proyecto de grado fue, bueno, les cuento un poco, fue también un análisis de una sección de un puente que también lo presenté ahí, que era el tercer puente sobre el estrecho del Bósforo, también lo presenté ahora en la presentación, em, y lo hice en el túnel del viento. Entonces, era un tema bastante investigativo. Hablé con mis profesores allá para meterle una pequeña componente de diseño y después se lo presenté aquí al comité de la Universidad del Norte y me aprobaron el proyecto de grado. Pero mi consejo es, si pueden hacer el proyecto de grado aquí en Colombia antes de irse, ese es mi consejo, háganlo. Si no, no pasa nada, váyanse. Sí, pero si se puede, háganlo. Gracias, Alejandro.
por el mensaje. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Gracias, Alejandro, otra vez. Bueno, chicos, si no hay ninguna otra pregunta, entonces creo que podemos ir dándole cierre al espacio. Ah, bueno, acá hay algo más. Sí, ¿cuáles son las posibilidades de quedarse en Italia después de terminar? Son buenas, hay bastante oportunidad. El Politécnico es una universidad bastante reconocida en Italia y en Europa, entonces sí hay buenas oportunidades de quedarse en Italia, y no solo en Italia, en otros países de Europa también. Son bastante buenas las oportunidades de quedarse. Si necesita algún tipo de visa, la visa se necesita para entrar a Italia, la visa de estudiante, y te la piden y bueno, hay que hacerla. Pero es para entrar. Después, para permanecer en Italia, hay un permiso de estadía que hay que tramitar, y hay que mantenerlo vigente para poder, eh, digamos, establecerte en Italia como extranjero, como estudiante. Pero después, para permanecer en Italia no se necesita renovar la visa, se necesita es solamente ya este permiso de estadía. La visa de estudiante es solamente para entrar la primera vez. De nada, Sebastián. Gracias, Dana. Bueno, Bueno, gracias a ti. si no hay ninguna otra pregunta o ningún otro comentario, para dar el cierre, bueno, entonces a todos los presentes, muchas gracias por su asistencia, especialmente al ingeniero Abello. Muchísimas gracias por brindarnos este espacio que, bueno, es muy provechoso, de gran aprendizaje, porque, bueno, trata de conceptos que normalmente no suelen ser vistos durante el pregrado, o en el caso contrario son mencionados muy brevemente. Entonces, muy interesante por ese lado, muchas gracias. Esperamos contar contigo en el futuro para seguir planificando espacios de este tipo que son para el crecimiento de todos nuestros miembros del grupo estudiantil ANEIC. Entonces, compañeros, con esta conferencia vamos dando por terminado nuestro cronograma de actividades para el mes de las estructuras, que era septiembre. Los invitamos, eso sí, a conectarse a nuestra Asamblea General, que va a ser el día sábado 26, este sábado, a las 10:30 de la mañana. La información de acceso está siendo compartida por todas nuestras redes sociales, por el correo, por los grupos de WhatsApp. Entonces, los esperamos por ahí. Ese día nos va a acompañar el cuerpo directivo de ANEI Colombia, que es nuestra filial superior, el ingeniero Andrés Guzmán, y además vamos a tener una dinámica con la cual van a resultar unos ganadores de unos premios muy llamativos, muy interesantes. Entonces los esperamos por allá. Muchas gracias por asistir y muchas gracias de nuevo al ingeniero por brindarnos este espacio. Gracias a ustedes, gracias por la invitación a NEIC. Lógicamente que me hubiese gustado haber hecho esta presentación presencial, Claro, pero claro. es posible ahora mismo, pero estuvo bien así. Espero que les haya gustado, les haya servido, y sí, bueno, quedo pendiente para poder seguir ayudando a ustedes en lo que más pueda. Así que gracias nuevamente por la invitación y a los asistentes. Claro, sí. Muchas gracias a usted. Hasta luego. Hasta luego.